¿el líder nace o se hace? Porque esa es una pregunta que todo el mundo tiene una Yo te voy a diferente contestar visión. mi definición. Exacto. Un líder forma y transforma equipos. Los líderes somos los que creamos los equipos, formamos los equipos, los transformamos a las personas y al final del día eso es un líder. ¿Cómo están? Bienvenidos a C-Level. Hoy tenemos el gusto de tener a Mario Elsner, que es el Senior Director de Energizer Holdings para México y Brasil. Mario, bienvenido a Publimetro. Muchísimas gracias por la invitación, Octavio. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Pues hay muchas cosas que platicar y a mí me gustaría primero iniciar un poco por tu trayectoria. Estudiaste contaduría y luego hiciste un MBA, pero platícanos un poco el proceso pues, de la parte académica y luego tu parte profesional. Ya sabes, como todos jóvenes queríamos estudiar algo que nos llevara al futuro. Mi papá se empecinó y dijo que había 3 opciones para mí, que tampoco había muchas en nuestra época, y me toca escoger contabilidad porque creía que los números era un poco lo mío. No me consideraba con tanta facilidad de palabra para ser abogado y medicina de plano no era lo mío. Y empiezo a estudiar la carrera en la Universidad Autónoma de Yucatán, que es una escuela localizada en Mérida, de gobierno, muy buena escuela, académicamente muy buena. Y termino la carrera y me doy cuenta que no me gustaban, como creo que a muchos les pasa. Sí me gustaban los números, sí me sentía bien en ese entorno, pero la contabilidad me sentía yo encerrado y cuadrado. Decido empezar en ventas, ¿no? Entonces me voy por el área comercial, un poco a explorar el área de vendedor. Y durante mucho tiempo empecé en un proyecto trainee, desde almacén. De ahí pasé a venta de camionetas, estuve un rato manejando camionetas, después pasé a vendedor de autoservicio y por ahí tuve una larga carrera, como de 4 o 5 años en ventas de distribución, antes de entrar a la maestría. Que así fue porque no tenía dinero para pagarla, entonces ya que podía pagarla, la pagué y entré a estudiar administración de negocios en la Anáhuac de Mérida, gran escuela, y creo que esa fue una muy buena experiencia porque aprendí que no venía todo de los libros, sino venía más de la gente con la que te rodeabas. Para mí la maestría fue enriquecedora por los equipos, por la gente con la que estaba, porque ellos te entregaban conocimiento y tú aportabas conocimiento y esos debates eran los que generaba que el grupo fuera pues, grande, que creciéramos como grupo. Y eso lo termino por ahí de los 30 y tantos. O sea, ya tampoco era un niño cuando entro en esa etapa de la carrera. Y yo siempre seguí en mi vida profesional durante muchos años trabajando para una compañía familiar, cosa que era muy común en provincia, ¿no? Entonces, más o menos eso fue como mi carrera interprofesional antes de que yo pasara a Energizer, que ya cumplo 20 y tantos años. 23. Llevas 20 y tantos años. Bueno, 23 en diciembre. ¿Y estuviste trabajando en otros países? He estado manejando Colombia, Ecuador un rato y ahorita me toca el reto de acompañar al equipo de Brasil y al de México también. Platícame un poquito porque normalmente se habla como de Latinoamérica o el resto de Latinoamérica o a veces la excepción a veces es Brasil, ¿no? Pero aquí tú traes como los 2 mercados más importantes sí. de América Latina, después, o sea, para Estados Unidos, y en qué se parecen y en qué se diferencian estos mercados, tanto el brasileño como el mexicano. Yo creo que en casi todo, ¿no? O sea, al final del día son 2 países, desde mi muy humilde punto de vista, con muchísimo potencial. Tenemos grandes poblaciones, grandes territorios, diferentes formatos comerciales, ¿no? Tienes desde lo que puede ser e-commerce en desarrollo en México y en Brasil muy avanzado también. Tienes estos modelos de autoservicio creciendo, ¿no? Que a lo mejor otros países de Latinoamérica son más enfocados al canal tradicional y bueno, al final tienes diversidad de consumo, de bases también de producto, puedes atacar desde el segmento bajo hasta el segmento alto, entonces son muy diversos. Yo creo que son países con mucho potencial desde el punto humano también. Yo creo que hay mucho talento y eso es muy importante para que tú crezcas sus negocios. Entonces, si lo ves fríamente, quitando que ellos hablan portugués y nosotros español, tenemos muchas similitudes. Quizás Brasil es un poco más complejo en algunas cosas del país, geográficamente es más grande, etc. Pero por ahí, para mí, hay muchísimas similitudes en ambos países. Visión a crecer, ¿no? Hay otros países que también van avanzados en Latinoamérica, pero como no tienen la escala, eso te impide un poco apostarle. Y aquí me llevaría como a 2 temas, ¿no? Uno, obviamente, el canal retail es sumamente importante prácticamente para
para la organización y la cadena de suministro. ¿Cómo funcionan estas dos? Hoy la cadena de suministro ya hoy es parte de lo comercial. O sea, si hoy es como que tengas un buen delantero porque no le estén llegando las pelotas. Entonces, supply, desde mi óptica, se crea ya un vínculo con CPFRs y con todos estos formatos que están habiendo, esas personas que están habiendo, conectan entre la demanda y la venta literal, y claro, con una planeación también, porque pues tú sabes que hoy en día todo está globalizado, entonces los famosos forecasts o planeación de producto, tienes que ser muy asertivo para tener una... Ya no es que puedas hacer cualquier cosa, tienes que ser un poco más proactivo en tus planeaciones. Mario, normalmente conocemos a Energizer por la pila, pero realmente la empresa tiene más productos. Sí, tiene una división de autos en los cuales manejamos productos como Armorol, STP, California, algunos aromatizantes, y es una división de la compañía, aparte de baterías. O sea, como puede tener varias, lo que pasa es que la compañía se llama así. ¿Tú manejas las dos? Sí, me toca liderar el equipo en ambas partes. Ok. ¿Y cómo ves, digamos, el crecimiento de estas marcas en el mercado nacional? Claro, siempre, fíjate que hay uno lo que crece el mercado y yo también creo que hay otra parte que tú controlas, ¿no? Y entonces, la parte que tú controlas es la que uno se enfoca de dar mejor servicio, calidad, exhibición, ejecución, y eso te puede ayudar a crecer en estos océanos, ya sea rojo o azul. Pero, sin embargo, son categorías que los últimos números venían creciendo. Poco, como todo, pero venían creciendo. ¿Tienes oficinas tanto en México como en Brasil? Sí. ¿Y en Latinoamérica también hay más? En diferentes afiliadas que no me tocan liderar, pero sí, por ejemplo, Colombia tiene una afiliada, etc. Okay. ¿Y qué otros datos importantes o relevantes nos podrías comentar de Energizer Holdings? No, pues es una compañía global que básicamente ha venido creciendo en los últimos años y creo que está muy enfocada en desarrollar el mercado de cierta forma para que ayude a sus socios de negocio también a crecer. Somos muy, como dirían los brasileños, parceros, o sea, tratar de hacer una alianza comercial. Desde la filosofía yo creo que es mucho pensar que somos más socios que solo una venta transaccional. Yo creo que en cualquier cosa que hoy comercialices, vendas, hasta en redes sociales, hoy es crea comunidad, crea sociedades, largo plazo. Ya no como antes, quizás que éramos más transaccionales. Yo creo que eso es parte del ADN que debe uno tener hoy en la parte comercial de cualquier compañía. Ahora, sé que todo este crecimiento que has tenido desde la parte que estudiaste, tu experiencia profesional, también te ha llevado a escribir. Has publicado varios libros. Bueno, tengo uno que hice colectivo, que ese es un gran proyecto para mí, que habla mucho del liderazgo y del trabajo en equipo. Fíjate que ese fue durante la pandemia, tuve el honor de ser invitado a un libro que se hizo en Estados Unidos, yo creo que el único de México, en el cual cada diferentes líderes diéramos un consejo, ¿no? Y era un hábito para salir del COVID. Y en ese momento, yo como muchos, yo creo que estamos queriendo ver cómo ayudar desde la trinchera, encerrado en tu casa, como león enjaulado. Entonces dije, mira, qué gran oportunidad. Y la verdad es que la vida es curiosa, que uno lo hace desinteresadamente y ese libro se volvió un bestseller, porque como habíamos tantas personas interesadas en compartir, se hizo muy bueno. Y ahorita tengo un ebook muy sencillo y ahorita estoy lanzando uno nuevo en un futuro que va a ser de jefe a líder de impacto, que es el viaje que yo creo que muchos pasamos, que a veces en nuestros principios nos volvemos tóxicos o somos tóxicos y ni siquiera nos damos cuenta por diferentes razones. Y ese viaje es, como yo siempre he dicho, el liderazgo o ser un buen líder no es un final, es un viaje. Todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo la estás regando, todo el tiempo estás haciendo cosas diferentes y te tienes que estar incomodando y mejorando todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso, escribir para mí ha sido la manera de compartir, porque tristemente a veces pueden aprender más la gente de nuestros errores que de nuestros éxitos. Y yo comparto muchos más mis errores y mis aprendizajes y fracasos, que son muchísimos, para que a otros no les pase. Porque nadie nos enseña a estar a cargo de un equipo, nadie. Es como ser papá. Creo que es igual o más difícil. Fíjate que me gusta mucho esa manera de pensar, porque yo también creo que no es necesario que tú vivas un fracaso para aprender de la experiencia de otra persona. Y esa posición donde de repente dices, a mí no me va a pasar, híjole, creo que ya va un poco más allá de soberbia, ¿no? Entonces, el poder compartir esto con más gente, si la contraparte tiene esta manera de recibirlo, aprenderlo y no sufrirlo, creo que es bien importante, ¿no? A esto me llevaría a, ¿qué crees que
cambió radicalmente la manera de trabajar y de ser a raíz de la pandemia, que aunque ya se ve lejana, pero hay cosas que yo creo que nunca van a regresar a lo que fueron. Y el cambio que se dio, pues lo estamos viendo como ejemplo el teletrabajo, ¿no? El home office, algo que a lo mejor muchas empresas se resistían, hoy ya es un tema pues normal, ni siquiera es cuestionable, ¿no? Pero ¿qué otras cosas crees que nos hicieron cambiar en forma de pensar, en forma de liderar y de actuar? Fíjate que una de las que más creo es que la pandemia, como muchas veces la vida, nos obligó a salirnos de nuestra zona, a incomodarnos. Y para mí eso es de las cosas más importantes que uno debe tener hoy como líder de un grupo de trabajo, es aprender a no quedarte en la zona cómoda, en lo que te está funcionando. Casi autosaboteamos lo demás porque estamos muy cómodos acá. Y no es por salirse de zona de confort, es porque quizás no nos hacemos las preguntas correctas. Entonces yo creo que muchas de las cosas que cambió es que hubo gente que mutó, pivoteó, que de repente salieron de tener un negocio y ya tienen 2 negocios. O de repente los abusados, ¿no? Porque para mí también hay gente que dijo, no me voy a mover acá, y esos a lo mejor se los llevó la corriente, ¿no? Es como encarar la situación lo que hoy hace la diferencia. ¿Con miedo a perder o con ganas de ganar? Tristemente muchos de nosotros actuamos con más miedo a perder. Entonces, si tú no adoptaste esta mentalidad de salir a ganar, a ver cómo lo hago diferente, a tener transparencia con tu equipo. Imagínate que tú les dijeras, oye, vamos a ver qué pasa. No, ¿saben qué? Se va a poner difícil. ¿Por qué no todos colaboramos para hacer las cosas diferentes? Entonces, salirte de eso, transparencia en la comunicación. La comunicación es súper crítica. Y incomodarse como mentalidad. En lugar de esperar a ver qué sucede, es ¿por qué no intentamos 2 o 3 cosas y con la misma nos sale, ¿no? Yo creo que al final del día, como líderes, hoy teníamos que aceptar que no sabíamos todas las respuestas. ¿Sabes qué difícil es? Porque como nos han hecho creer que el líder es el perfecto, que si les preguntas, ¿qué va a pasar con el COVID? Todo el mundo sabía. Claro, nadie sabíamos, nadie, y creo que nadie o sea, y aquí había que sentarse con humildad y decirle a tu equipo, no sé qué va a pasar. Sé que está difícil, pero ¿por qué no pensamos entre todos una solución? Esa parte también es difícil porque los líderes nos teníamos que ver vulnerables, teníamos que vernos con miedo de decir, oye, también estamos en riesgo, preocuparte por las personas. A lo mejor por un periodo de tiempo nos dejamos de enfocar tanto en los resultados y nos preocupamos más por la salud de nuestros equipos, y eso también nos humanizó. Yo creo que mucha gente cambió para bien, otros que quisieron ayudar, o sea, otros que salieron a ver cómo ayudaban, a ver cómo apoyaban. Y bueno, al final muchos aprendimos también a qué no hacer en estas situaciones. Yo vi mucha solidaridad, mucho apoyo, vamos a hacer un Zoom para ver cómo nos ayudamos o qué nos compartimos. O sea, gracias a Dios yo fui partícipe de muchas de esas acciones y creo que nos hizo mejores. Los mexicanos nos unimos en muchos casos. Y encontrar manera de cómo darle la vuelta al momento que estábamos viviendo, ¿no? Y de ahí me lleva un término que comentas tú, liderazgo incómodo, ¿no? Platícanos un poco más de este liderazgo incómodo. Fíjate que hoy, y yo lo digo de broma y no, porque yo me considero un líder incómodo. Incluso, te cuento entre tú y yo, acá que quede entre tú y yo, mi papá, mi familia es de empresarios, ¿no? Ellos pusieron varios negocios y todo, pero yo con mi papá nunca tuve una buena relación de chico, ¿ok? Porque yo era el típico que cuestionaba todo. O sea, el típico hijo que, papá, eso no lo hagas así, es que esta figura que yo llamo incómodo hoy en día es una persona que no se queda con lo que siempre se ha hecho. Siempre quiere ver hacerlo diferente. Somos esos inquietos que siempre estamos opinando. Y que de cierta forma mi papá lo vio como un problema. Entonces mi papá me dijo cuando terminé la carrera, hijo, no voy a trabajar contigo nunca, porque me cuestionas demasiado, yo soy el jefe y yo no estoy dispuesto a que nadie me cuestione. Todo el liderazgo que yo llevo es que la gente me haga caso. Y por eso hago énfasis, porque estamos tan acostumbrados a que la gente nos tiene que hacer casos como jefe, que dejamos de ver a la gente que nos reta, que a la gente que nos sale con estas ideas creativas y los dice, no, por ahí no, siempre se ha hecho así, no te muevas. Y yo hoy creo que es al revés, Octavio. Creo que al final la gente que siempre está buscando cómo agregar valor, chivo loco, ¿sabes? Como líder es muy incómodo tener gente de este tipo, pero es como el superhéroe que no sabe controlarse y tú como líder lo tienes que encauzar. Y yo hoy como jefe o como líder de un grupo prefiero tener gente que todo el tiempo me está retando a gente que todo el tiempo me está aplaudiendo, me está diciendo que sí, señor. Te lleva a otro nivel. Y entre ellos sube el nivel del grupo.
Y entonces hoy creo en el tipo de liderazgo que a veces somos tachados como problemáticos, cuando creo que es labor del líder hoy encauzar. Porque imagínate en un grupo que todos están ayudándose, colaborando. Oye, yo estoy estudiando inglés y yo estoy en esto, y la maestría, que es lo que platicaba, eso es lo que hace que crezca un grupo. Y yo creo mucho en este liderazgo incómodo. Un liderazgo que cuestiona. Por ejemplo, hablamos del liderazgo perfecto. Yo no creo en ese liderazgo perfecto. Yo creo que somos rehumanos. ¿Por qué siempre hay que decir que me las sé todas? No, no me las sé. Y es incomodarse, salirse de tu zona, cuestionarte, preguntarte a ti mismo, oye, ¿lo estoy haciendo bien? Yo siempre cuento una historia que, fíjate que a mí me tocaba organizar un trabajo y era como un grupo de high potentials en la compañía, ves que reúnen a todos. Y era un concurso y yo quería ganar el concurso. Entonces me aventé a ser el líder del grupo. Me dicen, toma el equipo. Lo agarro porque me daban un equipo armado. Yo no lo conocía, entonces lo primero que hice fue, les leí las instrucciones, comunicación. Yo pensaba que era la manera. Asigné tareas, ¿no? Delegación. Hicimos la presentación, yo ayudaba a cada uno de ellos y el que no podía yo lo ayudaba, me metí y le hacía la tarea. Y después yo presenté porque era el líder. Eso es como yo veía el liderazgo que tenía que ser, ¿no? El liderazgo perfecto. Me calificaron re mal todos. Me evaluaron muy mal. ¿Por qué? Porque no me tomé el tiempo de conocer a las personas. Delegaba, pero no daba la autoridad. O sea, yo te supervisaba y te checaba. Si no funcionabas, te quitaba y te decía tantito, yo te voy a ayudar. Y en el te voy a ayudar es te coarto y te destruyo. Hoy necesitamos un liderazgo que trabaje más detrás del equipo y menos detrás de nosotros. Y eso es lo que yo llamo incómodo. Dejar de yo querer ser el héroe protector de todo el mundo. Es una mezcla de liderazgo participativo con la parte incómoda. Y ahorita que platicabas esta etapa con tu padre, yo también tengo la mía con el mío, y él que se dedicó mucho al tema de motivación y de equipos de alto rendimiento, me dio una frase que ahorita me recordó con lo que decías. Él comentaba, cuando todos piensan igual, es que nadie está pensando. Es correcto. Wow, qué gran frase. Y creo que es un poco a lo que estás comentando, ¿no? Cuando todos te dicen que sí porque es el líder o porque es el jefe o es la autoridad, pero atrás realmente no están convencidos, no van a ejecutar igual. No. Van a venir los cuestionamientos y probablemente hasta los sabotajes o autosabotajes. Entonces, súper importante poder tener este reto que creo que es de ir haciendo que los equipos crezcan en persona, pero también en su mismo grupo, digamos, de acción, ¿no? Claro. ¿El líder nace o se hace? Porque esa es una pregunta que todo el mundo tiene una diferente visión. Yo mi definición. Exacto. Un líder forma y transforma equipos. Tú no tienes que ser un líder. Siempre pongo este ejemplo muy para los chavos. ¿Quién es el líder de los Avengers? Todo el mundo cree que es el Capitán América o el Iron Man, ¿no? Pero no, el líder de los Avengers es Fury. ¿Por qué? Porque él los organiza, les da un propósito, les da las herramientas, él no tiene superpoderes. Entonces todo el mundo cree que los líderes tenemos que ser estos protagónicos y no necesariamente. Los líderes somos los que creamos los equipos, formamos los equipos, los transformamos a las personas y al final del día eso es un líder. No porque tú seas el que gane, el que tenga mejor comunicación. Es más, la mayoría de las grandes líderes que yo conozco son introvertidos, pero se rodean de tanta gente poderosa, incómodas, que ellos son los que hacen grandes cosas, los equipos, y esa es la parte que olvidamos. Tanto hemos enfocado el liderazgo en el líder, que la verdad es que el liderazgo es detrás del equipo, y eso es lo que yo creo. O sea, al final del día, el líder no debe ser el protagónico, el líder es una pieza más del liderazgo, y tristemente eso sucede. Y lo que me encantó la frase aparte que dijiste, porque hoy tenemos tanta presión de resultados, tantas cosas, que lo que menos quieres es que tu equipo te venga a retar, ¿no? Y dices, es más fácil llegar y decirles lo que tienen que hacer, que era como yo operaba hace 15 años, pero eso no te construye, porque cada vez vas a tener que decir lo que tienen que hacer. Y esto nos lleva a lo que decías, que también un líder tiene como responsabilidad hacer equipos exitosos, ¿no? Equipos de alto rendimiento. ¿Cómo construyes un equipo de alto rendimiento? Formar y transformar equipos es un reto. Y nada más para terminar de construir el concepto, imagínate que viéramos un equipo que gana. Todo el mundo hoy competimos por ser los mejores, pero colectivamente si el equipo gana, los mejores van a salir. O sea, es una consecuencia, lo vemos al revés. Entonces, por eso es importante que el resultado venga como equipo. El objetivo no sea una lucha interna, sino que sea un win colectivo. Ahora, ¿cómo manejar equipos incómodos? Primero, tienes que tener apertura de comunicación. Tienes que tener la habilidad no solo de hablar, que mucha gente cree que es hablar, o de escuchar. Para mí es de preguntar. Para mí el poder más grande está detrás de hacer las preguntas, no tanto de escuchar. Porque si te dicen cosas y tú no haces las preguntas correctas, puede venir sesgado. Tienes que escarbar. Esa es una. Dos, la otra es
delegar con base a proyectos. O sea, de cierta forma, darles proyectos para que la gente crezca, no tareas para que tú no tengas la responsabilidad. Hoy todo el mundo se equivoca pensando que delegar es tirar cartas. Y no, delegar es dar proyectos y tú asesorar, apoyar, colaborar para que eso suceda. También tienes que saber, en cierta forma, manejar conversaciones incómodas. Oye, dar retroalimentación, qué difícil es, porque si lo dices muy positivo, no genera efecto. Si lo dices muy negativo, se lo toman personal. Ya me viste que recordé algunos episodios. Pues, pero todo el mundo podemos ser buenos críticos, pero no todo el mundo sabemos dar retroalimentación que te lleve a otro nivel. Ahorita que decías esto, me llegaron a la mente, tienes este elemento que es muy bueno en el equipo, pero de repente tiene esa toxicidad que hace que el equipo no termine de cohesionarse, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esta situación o hasta dónde tienes que llegar? Habría que ver qué tipo de tóxico es, porque hay gente que normalmente, yo siempre he dicho que cuidado, porque estos buenos a lo mejor son incómodos y no tóxicos, pero mal canalizados. Entonces siempre hay uno que se está quejando. Al que se queja le tienes que decir, ok, ¿qué propones? Hazlo parte de la solución. Entonces a mí siempre me funciona porque te digo, ok, tienes tanto empuje, ven, ayúdame. Yo te doy la responsabilidad del proyecto, ahora sí vamos a hacerlo. Entonces, cuando le dices, deja de quejarte, sino vente y dame soluciones, es cuando los haces parte. No hay nada mejor. Sí, al involucrarlos ya los hiciste parte de la solución. Siéntate conmigo, ven a ayudarme y darles su espacio. No bloquearlo, porque eso es lo peor que puedes hacer. Pero ellos tienen un tema que ya después en una retro les dices, mira, si tú llegas a quejarte, la gente va a dejar de oír el mensaje por la forma. Nosotros los incómodos tenemos que trabajar muchísimo en cómo decimos las cosas. Por eso para mí las preguntas son clave. Porque si tú no quieres atacar a alguien, pregunta, oye, ¿qué pasaría si lo hiciéramos de esta forma? Los haces pensar, no los haces ver como que tu jefe está mal o que el equipo está mal. Les dices, oigan, ¿ya vieron este ángulo? ¿Por qué no lo vemos de esta forma? Entonces, esa forma de comunicarse es muy buena. Y luego, porque hay gente tóxica que de plano empieza a hacer grilla, chisme. Entonces, eso para mí está fuera de la discusión. Eso ya es otra cosa. A veces hay gente con muchas ganas, mucho empuje. El famoso modelo, no sé si lo has escuchado, de intrapreneur, que yo me considero uno de ellos, porque opero como si fuese mi negocio. Siempre he dicho, pienso como director, actúo como emprendedor, actúo como líder y ejecuto como emprendedor. Esas personas tienen ganas y los ves y si no los dejas se frustran. Pero hay otros que sí son tóxicos y que chismean, hacen grilla y eso destruye cualquier cosa. Y termina afectando toda la... Fíjate que hay dos cosas que he notado ahorita que estoy en redes muchísimo. Uno es el nepotismo empresarial, o sea, mucha queja detrás de favoritismo, amiguismo, el síndrome del compadre. Y el otro es el chisme. No se encara el chisme. Que es mala comunicación. Es muy mala comunicación. Es que dejas huecos porque tú como líder no estás encarando. La mejor manera es pongan las cosas en la mesa. Y eso está destruyendo muchos equipos. Se vuelve veneno. El famoso tema de la meritocracia, ¿no? De si me lo merezco o me toca o me corresponde porque sigo yo en la fila. Y eso, los tiempos actuales, ya no te permite tener un lugar donde realmente no estés aportando y dando respuesta y solución a lo que tu puesto te está exigiendo, ¿no? Correcto. Y pensando un poco que como líder de una organización tienes una estructura abajo y tienes líderes en diferentes áreas, ¿no? La persona que encabece producción o producto, ventas. ¿Qué pasa con estos líderes que en algún momento fueron muy exitosos, se acostumbraron a una fórmula exitosa de negocio, pero con todo este cambio ya no quieren hacer la nueva visión? Ese es otro tema. Es la transición más dura porque te acostumbras a ser el mejor de tu equipo y pasas a no ser el... por eso te decía la analogía de los líderes. Es como que fuiste el goleador del equipo y te dicen ahora tú eres el entrenador. Entonces, pero ojo, no te puedes poner los tenis y meterte a la cancha porque es lo peor que puedes hacer. O no puedes ser como el papá que está motivando a su hijo que le está gritando. Es horrible. El hijo dice, oye, déjame jugar, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces. Hoy hay que entender que el líder tiene que trabajar más en sistemas. Tener un gran equipo no te sirve de nada si no los tienes bien organizados. Para eso se inventaron el 4-4-2. O sea, si no tienes un sistema de juego y tienes que tener a las personas correctas en los puestos correctos, en los tiempos correctos. Yo siempre hago la analogía con los Jordan, con los Toros de Chicago. Sí, Michael Jordan. Tenías a Michael Jordan. Solito él no ganaba. Pero cuando le pusiste a Pippen, le pusiste a Rodman, que era un problemático, pero el mejor en su posición,
Kerr, ¿no? Y entonces agrupas, arropas, pones a los mejores en cada área. Y Phil Jackson pone el sistema de juego pivote 3. Ganaron todo. Y Phil Jackson era tranquilo, era zen, ni siquiera era protagónico. Y todavía va y lo hace igual en los Lakers, ¿no? Entonces, es cuando logras combinar talento con un sistema de juego, con un gran líder que sirva como orientador, organizador, más que como el gran líder. Con un propósito. Claro, con un propósito que es ganar y trascender y todo. Y hoy todavía el complejo de héroe nos gana. Que pasa mucho en las empresas familiares, ¿no? El fundador no se quiere ir por nada. Tú que tienes esta experiencia, y ya nos vamos acercando un poco al final, el haber trabajado, crecido en empresas familiares, en las que son ya en un corporativismo más estandarizado, formal, ¿qué le dirías a toda esta gente que tiene una empresa familiar como aprendizaje, como tips, para poder hacer este brinco por lo menos de manera de gestión? Que tienen que dejar de ser fundadores y emprendedores y empezar a pensar en ser empresarios. Y empresarios son compañías que te operan sin que tú estés. Esa es la clave. Por eso regreso al tema de gran líder, es las cosas que pasan cuando no están. Yo hace poquito decía que no es lo que haces, es lo que dejas de hacer. Eso es lo que importa. Porque hoy como líder tú ya no estás en la operación, tienes que contratar al mejor talento y darle. Y eso nos pasa mucho a los empresarios. O sea, mi papá era, no quiero rodearme de gente que figure más que yo porque entonces yo dejo de ser el jefe y voy a estar metiéndome en todo. Y trabajé en una empresa familiar que era lo mismo. Y lo otro que tienen que tener cuidado, y eso es mi humilde punto de vista, es que a veces metemos a la familia. ¿Por qué? Porque confundimos confianza con capacidad. Claro. Y yo siempre creo que el hombre de confianza hay que tener mucho cuidado, porque casi nos rodeamos de gente en las que confiamos. Oye, pero tu tía no es la mejor en ventas. Ah, pero confío en mi tía. No, tráete talento, porque si no, tu tía no sabe jugar básquetbol, ¿para qué la metes? Es que confío en ella. Eso pasa muchísimo y eso limita tu desarrollo, ¿no? Y tienen que pensar también en escalar y ser muy simples. El empresario me ha tocado ver que todo lo queremos hacer nosotros. Oye, es que tenemos que hacer reparto, bodega y todo, entonces todo lo queremos hacer. Y en las compañías globales todo lo simplificamos o lo queremos hacer más lean. Es simplemente mientras más aerodinámico sea tu coche, mejor. Y en el tema familiar, mientras más complejo sea tu coche, mejor te sientes. Y en el mundo corporativo yo creo que se nos olvida a veces la parte humana. Tenemos que estar más enfocados en las personas y menos en los resultados. Eso es algo con lo que luchamos todos los días. Mario, la verdad que grandes consejos que nos ha dado Mario el día de hoy. Estamos llegando prácticamente al final. Estás muy activo en redes sociales. Tienes por ahí de más de 500 seguidores, TikTok y otras plataformas. No sé si quieras dar tu cuenta para alguno de los... Sí, me pueden seguir básicamente me pueden seguir en TikTok. Bueno, depende de la edad y depende de todo. Yo creo que los chavos y los que somos, a mí me hubiera encantado que alguien me contara y me dijera, mira, no hagas esto. Comparto muchísimos mis errores en TikTok. También tengo el podcast Liderazgo de Impacto, que es un pequeño monólogo de 15 a 20 minutos en los cuales te cuento todas mis patoaventuras de cosas que suceden, reales, que yo vivo y vivo todos los días, ¿no? O sea, de estas cosas que en los libros no van a encontrar. Y si me permites hacer un paréntesis, siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor libro de liderazgo? Yo les digo, no se enfoquen tanto en eso. Los libros que hay son americanos y a veces Latinoamérica es otro metaverso. Mientras uno lidera procesos, nosotros lideramos pasiones. Entonces cambia mucho. Busquen más para desarrollar habilidades, storytelling, comunicación, delegar, retroalimentación, todo este tipo de habilidades que nos conectan más con las personas. Y no solo nos va a ayudar para los negocios, nos va a ayudar para todo. Y entonces está el podcast, mi canal de YouTube también, y ¿qué más tengo? Y escribo en algunos medios también. Mario, pues muchísimas gracias, la verdad que gracias a ti. Ha sido una plática muy enriquecedora y bueno, esta es tu casa, esperamos. Faltó tiempo, yo me hubiera encantado seguir chismeando, pero muchas gracias por tu... Un último tip para la gente que nos ve en liderazgo. Miren, yo les diría que se atrevan. Al final del día muchas veces creemos que los líderes nacen, y voy a agarrar esa frase, y yo no creo eso, ni te haces, porque no es que vas creciendo así al rupestre. Yo creo que nosotros, las personas, tenemos que tomar una decisión de hacernos cargo de grupos y de personas porque queremos cambiar nuestros metros cuadrados y preparémonos para ello. Decídanlo, todos podemos. Mario, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias.